es martes y como todos los martes y jueves en Noticias Telemedellín tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Esta tarde nos acompañan en estudio Luis Fernando Madrigal, él es coordinador del Fondo de la Unidad Territorial en Antioquia para la Restitución de Tierras, y por la Fundación Forjando Futuros está con nosotros esta tarde Felipe Maldonado. A los dos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les recordamos a nuestros televidentes la línea telefónica 441-2100, a la cual desde ya pueden comenzar a llamar para hacer sus preguntas a nuestros invitados, y nuestra línea gratuita nacional 018 41 40 99. Hoy vamos a hablar del tema de restitución de tierra. Ya hemos venido haciendo, digamos que un ABC de todo lo que tiene que ver con restitución. Hemos hablado de la diferencia entre poseedor, ocupante de las viviendas y propietarios de las viviendas. Y hoy vamos a hablar sobre qué pasa con las cuentas pendientes, lo que llamamos pasivos, en el momento de la restitución de un predio o de una vivienda. Hablemos entonces precisamente de eso. ¿Qué pasa con esos llamados pasivos en la restitución de tierras? ¿Quién los debe asumir y cómo se genera este proceso? Buenas tardes, María Adelaida. Buenas tardes, doctor Felipe. La ley 1448 establece unos mecanismos de alivios de pasivos para los predios que entran en el proceso de restitución de tierras. Esos alivios de pasivos son con relación a tres líneas fundamentales. Son frente al impuesto predial, los servicios públicos domiciliarios y frente a las deudas financieras que se tengan en el marco del proceso de abandono de la tierra. Es decir, que esas deudas se hayan constituido o generado desde el momento en que se despojó del bien a la víctima o desde que lo dejó en abandono hasta la restitución material del inmueble. Estamos hablando entonces de desplazamiento forzado, obviamente. Sí, estamos hablando obviamente de desplazamiento forzado o el despojo de tierras como esos dos hechos victimizantes. Bueno, abogado, ¿y cómo comienza el proceso para que vayamos contándole a los televidentes que a esta hora nos están viendo? Primero decir que... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero decir que frente a la pregunta del desplazamiento no necesariamente... No necesariamente. Puede haber despojo, es el hecho victimizante. Puede haber despojo de tierras sin que se dé el desplazamiento, ¿cierto? Porque Entendido. yo puedo ser propietario de una parcela a la que explotaba regularmente, pero no vivía en ella, no fui desplazado de ella, pero fui despojado de la tierra. Y tendría obviamente derecho a este sistema de alivio de pasivos. Te preguntaba por el proceso, ¿cómo comienza todo? ¿Debe estar el predio incluido en el registro único de víctimas? ¿O cómo comienza todo para las personas que apenas van a comenzar la puerta este largo camino? O el inicio en el proceso de restitución de tierras la tiene la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas. Un nombre largo, ¿eh? Bastante. En conclusión, unidad de tierras. Ella tiene la puerta de entrada. La víctima que considere tiene derecho a que se le restituya un predio porque fue obligado a abandonarlo forzadamente o porque fue despojado, debe acudir a las oficinas de la unidad de restitución de tierras y poner en conocimiento de esta oficina el caso de restitución que él considera debe prosperar. La unidad recepciona la declaración, solicita algunas pruebas sumarias, pruebas pues digamos que no son las grandes pruebas, sino documentos sobre el predio, si los tiene, la narración de los hechos, las noticias del hecho victimizante y demás si las hay, e inicia el proceso de sustanciación, de investigación, de que el hecho aconteció, analiza los tiempos, la temporalidad de la ley, que es víctima en el marco de la ley, que los actores son aquellos que la ley define, es decir, hablamos de grupos armados al margen de la ley, en el marco del conflicto armado interno, sustancia y decide o no incluir en el registro. Esa es la etapa administrativa que llamamos. Posterior a eso, a la inscripción del registro de tierras, si la hay, puede interponer ante los jueces de tierras la demanda, la solicitud de restitución en nombre de la víctima, o la víctima lo puede hacer directamente o a través de un abogado de confianza. Vamos a recibir a Gloria, que está con nosotros. Gloria, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Cuéntenos su caso. Aló, muy buenas tardes. Mira, yo llamo pues primero que todo para felicitarlos por ese programa tan especial. Me parece muy importante el programa, los felicito. Que cada día vaya creciendo más, que Dios los bendiga. Y mi pregunta es, mi mamá tiene una herencia en campamento. Tiene una hermana ya que está administrando la finca. Entonces ella no les entrega, no les manda nada de lo que cosechan. Ellos bajaron una vez para hacer partición de bienes, pero ella los hizo venir de allá porque iba a matar al hermano de ella.
Entonces a mi mamá le da miedo bajar. ¿Qué puede hacer ella? Mi pregunta es qué puede hacer mi mamá y su otra hermana para que ella les entregue la finca y les entregue todo lo que ella ha producido, le reconozca lo que ha producido en todos estos 10 años. Yo tengo una pregunta para Gloria. Adelante, ya está en la línea. Si las amenazas de las que ella habla son producto del accionar de algún grupo armado ilegal, de aquellos que hacen parte del conflicto armado interno nuestro, guerrillas, paramilitares. Pues, la verdad no te sabría responder porque ella amenaza que ella tiene amigos guerrilleros que si van por allá los hacen matar, entonces ella amenaza con eso. Bueno, hay que decirle a Gloria que la ley está dirigida a ese tipo de eventos, es decir, cuando las amenazas, el constreñimiento, el hecho violento, el terror es causado por los actores ilegales que hacen parte del conflicto nuestro. Si es un problema, digamos, personal, de vecinos, de familiares, esos problemas no se resuelven a través de esta ley de justicia transicional, sino se resuelven a través de la justicia ordinaria. Bien se puede interponer la querella policiva, la demanda penal, la demanda civil, si procede. Entonces no es claro si el caso de Gloria es de aquellos que aplica en el contexto de la ley 1448 de 2011. Doctor Felipe, íbamos entonces en el procedimiento. Ya llegó a un punto en el que fue evaluado el predio, ya se ha hecho el análisis, entra al registro único de víctimas. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Al registro único de predios, de predios despojados. Son dos registros, uno el de víctimas que maneja la unidad de víctimas y el de predios que administra la unidad de Vale la pena la tierras. aclaración, Sí, son términos muy técnicos y todos estamos aprendiendo. Correcto. Yo creo que para los televidentes es importante recalcar eso. Existen dos registros, Correcto. El de víctimas y el de predios. Y el de predios. El de predios lo administra o digamos que lo direcciona y define la unidad de tierras. Analizado el caso, considerando la unidad que procede de la inscripción, entonces puede interponer la demanda ante el juez de tierras. El juez de tierras es quien define si prospera o no la pretensión de la víctima. Hay un proceso, una etapa, digamos, de debate probatorio muy corta, muy sucinta, 4 meses máximo, prorrogables por 2 más, en fin. Se debate, se llama a los opositores, se les comunica que hay una demanda en curso, se hacen publicaciones, si alguien tiene algún interés en el proceso porque es acreedor, como en el caso que nos toca hoy, si la víctima le debe dinero o hay servicios públicos, en fin, de por medio. Si alguien tiene interés puede hacerse parte en el proceso, decirle al juez, señor juez, yo tengo interés en el proceso, o si hay un ocupante que considera que es de buena fe, exenta de culpa, puede manifestarle al juez eso, probarlo, la carga de la prueba es de él y el juez decidirá si prospera la pretensión de la víctima reclamante o del ocupante, del oponente, del que está ocupando el predio. Vamos a recibir una nueva llamada. ¿Quién está con nosotros? Buenas tardes. Adelante. Hola, Ana. ¿Cómo están los doctores? Y la niña, la presentadora. Ana, buenas tardes, la escuchamos. ¿Cuál es su caso? Cuéntenos. Señorita, voy a resumir. Es referente, como nosotros siempre escuchamos todo eso de restitución de tierras, es referente a una casa, pero en zona urbana. Que la casa está totalmente, se la tomó una persona y nosotros somos los dueños de la casa, mi esposo. Entonces nosotros queríamos averiguar, porque hace ya como 12 años que murió mi suegra, y entonces esta persona está apoderada de la casa y nosotros no, pues como vimos que restitución, que si la podemos restituir también, ya. Muchas gracias. Un tema similar al de la llamada anterior, tendríamos que preguntarle a Ana si la relación de esto está dentro del conflicto armado. Correcto. ¿Cuál sería la pregunta para Ana para aclararle? El nexo causal, es importante saber, Ana, si el abandono de la casa que usted considera tiene derecho a reclamar fue producto, digamos, de ese conflicto nuestro, del accionar de las bandas criminales asociadas al conflicto, si tiene que ver con ese fenómeno de violencia generalizado del país. Habría que preguntarle a Ana eso. Ya no está con nosotros Ana en la línea. De ser así, tendría derecho a reclamar, ¿cierto? Porque primero ya hay un pronunciamiento judicial frente al tema de los predios urbanos, la restitución urbana, ya se ha dado, hay un precedente en el municipio de Tibú.
Y adicional a ello, el tema de las bandas criminales también debe ser analizado, si es por ese caso de accionar de bandas criminales, analizados en el contexto de la violencia nuestra. Pues bien, entonces Ana ya sabe que debe hacer todas estas aclaraciones. Luis Fernando, volvamos al tema de esos pasivos que son aliviados por la ley. Recordemos cuáles son, qué se debe hacer y qué entidades son las que responden. Claro que sí. Dándole continuidad de pronto a, como lo venía desarrollando el doctor Felipe, viene una etapa de fallo. Esos alivios solamente se pueden aliviar con orden judicial, es decir, que la orden de alivio de esos pasivos tiene que estar contenida en la sentencia que emiten tanto los jueces civiles del circuito especializados en restitución o si no los magistrados pertinentes. Entonces, tiene que haber una sentencia. Tiene que haber de un una juez. sentencia del juez para aliviar las tres líneas de alivios, que son impuestos prediales, servicios públicos domiciliarios o una deuda financiera. Ya frente a cada uno empezamos a desglosar como por competencias. A las administraciones municipales les corresponde entonces adoptar un acuerdo municipal por medio del cual se le consagren o se le otorguen alivios de pasivos a los predios que son restituidos en el marco del proceso judicial. Y con relación a las deudas que son con servicios públicos domiciliarios y con deudas para con el sistema financiero, es el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras quien tiene la obligación entonces de aliviar tales obligaciones. ¿Estos alivios tienen que ser a partir del hecho victimizante, digámoslo así, o en caso de que el predio, digamos, tuviera deudas anteriores, qué sucede? Claro, María Adelaida. Hay un acuerdo interno de la unidad de restitución que dice que las deudas se dividen en 3 tramos o en tramos. El primer tramo es las deudas o los pasivos que yo tengo o que la víctima tiene antes del hecho victimizante. El segundo tramo es después del hecho victimizante hasta la entrega material del inmueble o la restitución del inmueble, y el tercer tramo es la obligación que se genera después de esa restitución material. Con relación al impuesto predial, son los alcaldes municipales, los consejos municipales quienes a través del acuerdo municipal entonces les condonan esos impuestos prediales que deben durante el hecho victimizante, es decir, en el tramo 2, y al mismo tiempo algunos acuerdos municipales están exonerando por un periodo de 1 o 2 años del no cobro o la no causación del impuesto predial, por un periodo de 1 o 2 años después al periodo de restitución de tierras. ¿Por qué se les exonera de no cobrarles durante 1 o 2 años? Porque la persona apenas llega a producir, apenas está recuperando su predio, entonces no ha generado todavía esas condiciones materiales ni los excedentes económicos para empezar a cumplir con su obligación tributaria. Con relación a la deuda de servicios públicos y de línea financiera, el Fondo de la Unidad de Restitución alivia el tramo 2 de la deuda, es decir, toda la deuda que se pudo haber generado desde el hecho victimizante hasta la restitución material del predio. No alivia la deuda que hay con anterioridad al hecho victimizante, para hacer claridad. Vamos a recibir a Ángela María y ahorita hacemos claridad sobre otro tema que tiene que ver con cuáles instituciones financieras o a cuáles instituciones financieras responde la ley de víctimas. Perfecto. Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Para preguntarle al abogado, que es que yo llamé a la unidad de restitución de víctimas y allá me dijeron que en el caso mío, que no, yo expuse el caso mío y me preguntaron de que si yo quería que me recuperaran la casa, y yo no quiero volverme para la casa porque los que me hicieron desplazar todavía se encuentran en el barrio. Entonces yo quisiera que me hicieran el favor y que me orientaran entonces a dónde debo de acudir para la ayuda para la casa. Muchas gracias. Gracias, Ángela. La ruta es la que se planteó anteriormente. Ante la unidad de restitución de tierras, exponer el caso, aportar las pruebas que se tengan, si se tienen, y frente al tema de si se retorna o no, la restitución y el retorno son dos medidas o rutas, digamos que independientes, autónomas. El hecho de que se dé la restitución no significa que se deba retornar, ¿cierto? Porque en el caso de Ángela, ella lo dice muy claro, no quiero volver. Y en el caso, ¿hay quienes se pueden negar? Bueno, no es tanto el no querer de la víctima reclamante. El fin de la ley es que se pueda retornar y que se pueda rehacer su vida, que se pueda reconstruir su proyecto de vida en el sitio del cual fue obligado a salir o despojado. Entonces no es el fin de la ley que la víctima no desee o no. Es decir, si no quiere no retornar, pues que el proceso no se dé, no. Lo que pasa y lo que sucede es que la ley sí permite que si hay
si hay riesgo para la vida de la víctima reclamante al retornar, si ella considera y prueba que si retorna al predio que le restituyan está en riesgo su vida, su integridad, su seguridad, el juez puede, en lugar de ordenar la restitución material, puede ordenar compensarla por otro bien de similares características en cualquier parte del país, o excepcionalmente una compensación económica, pero es excepcional y cuando se pruebe las condiciones, la existencia de condiciones de no seguridad para la víctima. O sea que en ese caso Ángela podría solicitar otro predio. El caso de Ángela es uno de aquellos en el que si se demuestra que de retornar corre riesgo su integridad, su vida, su seguridad, procedería a la compensación. Bien, Luis, hagamos entonces claridad sobre ese tipo de deudas con entidades financieras. ¿A quiénes les responde la ley de víctimas y a quiénes no? Perfecto. La ley establece que solamente se sanean aquellos pasivos en la línea financiera con las entidades que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera. Para eso hay un decálogo de instituciones que se encuentran vigiladas, hay algunas del sector cooperativo que se encuentran vigiladas por la superintendencia, pero hacer claridad que son solamente aquellas deudas que se tienen con entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera. Porque hay personas que creen que tienen deudas con personas naturales, que tienen deudas con sector solidario o con otros, y consideran que de pronto tienen derecho a ese alivio de pasivos y en algunos casos no procede. No sé si podría enunciar algunas o los más comunes de entidades financieras con las que ya el fondo de la unidad ha iniciado ese alivio de pasivos, y es lo que era el extinto Bancafé o Banco Cafetero, que hoy es Da Vivienda, el Banco Agrario. Ya iniciamos también acciones para aliviar algunos pasivos, no solamente en el departamento, sino en el país, y otras entidades como lo que es hoy BBVA, antes Banco Ganadero, pero que son deudas, hay que aclarar, deudas relacionadas con el predio restituido, créditos que se hayan otorgado para un proyecto productivo, para la compra de un tractor o para la guadaña, o para que esa inversión o ese crédito que haya sido otorgado tuviera relación directa con el predio restituido. Pues gracias a Luis Fernando Madrigal y a Felipe Maldonado por habernos acompañado en esta sección de Noticias Telemedellín. Vamos a recordarles, y ya las tendremos en pantalla, las direcciones y los teléfonos de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, en Medellín, carrera 64, número 4766, en el punto de la Oriental, piso 7, y está el teléfono también, la dirección de correo electrónico, en apartado diagonal 100, número 105C-14, Barrio Ortiz, teléfono 2828-2434, para que lo tengan presente, y en Caucasia, carrera 11, número 1946, avenida Pajonal. Datos para tener en cuenta. Entonces llegamos así al final una vez más de nuestra sección de víctimas y restitución de tierras dentro de Noticias Telemedellín. Esto es información de servicio. Aquí estaremos a las 7:25 con más noticias. Por ahora, quédense con nuestra programación. Los esperamos.